Bueno, es un gusto presentar a Juan José Tamayo. Yo creo que no necesita mucha presentación porque por eso estamos aquí, porque lo conocemos y sabemos de su trabajo y su aporte, pero para quienes no, el doctor Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión Ignacio Ellacuría de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación y de muchas otras participaciones. Y creo que, autor de más de 70 libros. Tengo aquí algunos de los recientes: Teologías del Sur, El Giro Descolonizador, Trota 2020, y de la Iglesia Colonial al Cristianismo Liberador en América. Otro, Ha muerto la utopía, triunfan las distopías, también del 2020, y Hermano Islam del 2019. Juan José ha sido profesor invitado en universidades a lo largo del mundo, pero yo quiero destacar su presencia en América Latina y su aporte al pensamiento teológico latinoamericano. Nos acaba de estar comentando de los viajes que lamentablemente se cancelaron, pero esperamos se retomen. Fue conferencista en la cátedra Juan Macay de la UVL en el 2001 y de hecho el primer teólogo católico, como él señala, de esa cátedra aquí en la Universidad Bíblica. Esperamos pronto contar con su presencia nuevamente. Juan José, muchas gracias por compartir este tema tan relevante y desde un lugar que está sufriendo el embate de manera muy fuerte y ha sufrido, como muchos países ahorita, de la pandemia COVID-19, y te agradecemos este tema tan oportuno, el tema de la compasión. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes o buen mediodía en Costa Rica, buenas noches aquí ya en España. Y bueno, pues lo primero que quiero hacer es expresarles mi deseo de que todas y todos ustedes estén bien, estén disfrutando de buena salud, profesores, profesoras, estudiantes, diferentes trabajadores y trabajadoras de la VL. Y bueno, aquí nos encontramos en un escenario muy dramático. Estamos en torno a más de 27.000 personas fallecidas, más de 200.000 casos de personas contagiadas, y por eso, compartiendo el dolor del mundo, compartiendo el dolor de los crucificados y crucificadas de la tierra, como diría Ignacio Ellacuría, pues quiero hablar precisamente de este tema, del tema de la compasión en tiempos de pandemia. Pero no se puede hablar de la compasión si previamente o simultáneamente no se está viviendo compasivamente del lado de las víctimas. Y por eso, pues creo que es el clima más dramático, más sangrante, pero al mismo tiempo también más propicio para hablar del tema de la compasión. Les agradezco además esta invitación, porque de esa manera pues me permite encontrarme con todas y todos ustedes, con quien me siento tan en sintonía desde hace ya, creo recordar, más de 20 años. Mi primer viaje a Costa Rica, mis primeras intervenciones en la VL fueron cuando estaba de rectora nuestra entrañable amiga Elsa Tamet, y de entonces para acá, hasta 2010, he estado acompañándoles gustosísimamente. La primera idea que quiero desarrollarles es que estamos viviendo una de las más graves crisis de la humanidad. Crisis sanitaria, pero crisis también económica, social
laboral y ecológica que afecta a toda la humanidad. Pero yo creo que esta afirmación hay que matizarla, porque pareciera que el sufrimiento que está generando la pandemia del coronavirus afectara a todos los seres humanos por igual. Y yo creo que no es verdad. Es una pandemia, como es la pobreza, como es la injusticia, como es la insolidaridad, enormemente selectiva. Y por eso creo que es necesario pensar el tema, vivir el tema y reflexionar sobre el tema desde la perspectiva de los sectores más vulnerables que están sufriendo de manera más severa y radical esta situación. Y yo creo que lo que primero que pone de manifiesto este momento histórico que estamos viviendo es la gran fragilidad, la gran vulnerabilidad que tenemos los seres humanos, las personas que vivimos dentro de un modelo científico técnico de desarrollo que parece que nos ha llevado a la conquista de la naturaleza, al grado supremo de la felicidad, al máximo nivel de conocimiento, y resulta que un bicho imperceptible, invisible, pues se ha convertido en el gran obstáculo y está creando esa situación dramática en toda la humanidad. Pero claro, por otra parte, ¿a qué se debe esta repercusión, este único tema en todos los medios de comunicación? Pues yo creo que se debe a que está castigando de manera especial a la ciudadanía del norte y precisa a otras muchas pandemias y otras muchas muertes y desgracias de la historia de la humanidad los hemos vivido en estos últimos 40 o 50 años de mi adultez y no habíamos reparado en las consecuencias tan dramáticas, ¿no? Y sin embargo, ahora sí. ¿Pero por qué? Porque está golpeando de manera especial a lo que Boaventura de Sousa Santos llama el norte global. Si este fenómeno se hubiera producido en el sur global, posiblemente hubiera pasado pues más desapercibido que está sucediendo ahora mismo. Los resultados los conocemos. Más de 4 millones de personas contagiadas hasta ahora, en torno a 300.000 fallecidas. Pero claro, hay que tener en cuenta de que estas no son cifras, de que estos no son números, sino que son personas detrás o delante de las cuales pues hay mucho dolor, mucho sufrimiento y además de las personas fallecidas o contagiadas, detrás o delante están también las familias que han perdido a sus seres queridos sin poder acompañarlos, sin poder despedirlos, y eso realmente es una experiencia de frustración y de mayor dolor, ¿no? Luego tenemos una crisis que está agravando todavía más, que está profundizando las brechas de desigualdad que se dan en nuestro mundo, brechas ya de por sí profundas y que sin duda ninguna se van a agravar todavía más en la etapa de post-pandemia. Y son las brechas de la desigualdad entre hombres y mujeres, la brecha patriarcal, la brecha económico-social entre pobres y ricos, la brecha afectivo-sexual entre personas de distintas identidades que son objeto de rechazo y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta que está dando ahora mismo el cristianismo y en concreto las iglesias cristianas a esta situación? Pues yo creo que hay 3 actitudes, ¿no? La primera es la de los movimientos y organizaciones
fundamentalistas. Todas estas organizaciones integristas que dentro de la Iglesia Católica, que es la que más conozco, se han empeñado en estos 2 meses de confinamiento de salvar por encima de todo el culto, la liturgia, las celebraciones. Ladrona. ¿Perdón? ¿Están oyendo? Sí, estamos escuchando. Solo, por favor, disculpe por la... Aquí hay personas que tienen todavía su micrófono abierto. Yo he estado apagando algunos. Pilar, usted está compartiendo pantalla. ¿Ahora? Ahora sí. Ya, pues vamos a seguir. Entonces digo que las actitudes ante esta situación dramática, ante este creciente número de víctimas, dentro del cristianismo yo la reduciría como a 3, ¿no? La primera es la de todos estos grupos integristas y fundamentalistas que a lo largo de estos 2 meses, al menos en España, no tienen más que una preocupación, o si quieren una obsesión, que es la de mantener por encima de todo el culto, la liturgia, las celebraciones, los actos de piedad, tener los templos abiertos, el poder participar en las celebraciones, en muchos casos transgrediendo incluso ¿Sí? las normas, ¿sí? Sí. Ok. ¿Hay algún problema? Sí, eso es lo que estoy viendo. Ok. Ya. ¿Ya? Ok. Sí, ya, ahora sí. Hay interferencias de todas las maneras. Bueno, pues digo que son estos grupos que tienen puesto el acento en el culto y son con frecuencia ajenos a la compasión. Claro, y estos grupos pues vienen a decirnos que la pandemia, la COVID-19, es consecuencia de nuestros pecados, esa idea tan arraigada en muchos sectores religioso-cristianos, y que, por tanto, pues lo que está sucediendo es que Dios está castigando a la humanidad. Y estos mismos grupos intentan buscar un sentido redentor, un sentido sacrificial a esta situación para purificarnos y para conseguir de esa manera salvarnos de la situación de pecado en que la humanidad se encuentra. Y peor todavía, hay algunos grupos que desconfían totalmente de la ciencia y consideran que la salvación se encuentra en la religión. Pero la religión no es como una experiencia personal, comunitaria, de comunicación directa con Dios, Padre y Madre, con la comunidad de creyentes, sino la religión que está casi en el límite con la magia y con la superstición. El segundo grupo es el de personas insensibles a este fenómeno, a esta situación tan dramática, es decir, vivir al margen de las víctimas que está suponiendo la pandemia y, por tanto, pues vivir lo mismo que han vivido antes, ajenas a la solidaridad, a la práctica de la justicia, a la compasión. Y yo creo que este grupo pues es bastante numeroso también. Es el grupo de las personas indiferentes que consideran que la realidad no va con ellas, sino que se mueven pues en el terreno de la inercia, de la insensibilidad. Y luego el otro tercer grupo es el que yo creo que está mejor ubicado en este momento y es el que considera que la respuesta de parte del cristianismo es la
compasión. La compasión, que es una virtud muy poco practicada incluso por los cristianos y las cristianas. La compasión como una virtud, según un libro que estoy leyendo ahora de Aurelio Arteta, la compasión como una virtud que está bajo sospecha, ¿no? Y para escándalo nuestro, de ustedes y mío, como teólogos, teólogas, biblistas, una palabra que está ausente de prácticamente todos los diccionarios que yo he consultado. Tengo en mi casa, aquí al lado de la mano, 10 o 12 diccionarios de teología bíblica, de Sagrada Escritura. No he encontrado en ninguno de los diccionarios la entrada compasión, en ninguno. Con lo cual, pues yo creo que deja mucho que desear en qué medida nosotros, los teólogos y las teólogas, los y las biblistas, estamos viviendo esta experiencia de compasión con las víctimas cuando ni siquiera aparece como uno de las entradas o temas centrales de nuestra reflexión. Quizás ustedes me puedan corregir y me digan, no, yo tengo aquí al lado un diccionario de teología bíblica o de teología sistemática o de Sagrada Escritura donde aparece la palabra compasión y muy desarrollada. Yo, sinceramente, no lo he encontrado. Y creo que eso sí que es una invitación para que cambiemos de mentalidad ideológica y para que nos replanteemos desde dónde estamos haciendo nuestra teología, desde dónde estamos pensando nuestra fe. A partir de aquí voy a desarrollar el tema de la compasión en los siguientes aspectos. Primero, considerar que la compasión es un principio de humanidad. Segundo, que es la actitud fundamental de Dios. Tercero, que es la opción radical de Jesús. Y finalmente, para que a partir de ahora ustedes que van a empezar a trabajar teológica y pastoralmente, incorporen en los diccionarios que escriban o que introduzcan en sus trabajos de investigación o de fin de maestría o de licenciatura el concepto y la palabra compasión y la desarrollen. Primero, la compasión como principio de humanidad. Si de alguna manera tuviéramos que definir lo que es la persona, lo que es el ser humano, pues yo diría que una de las definiciones que más se corresponden con este momento que estamos viviendo es el del ser humano como ser compasivo. Es decir, sin compasión no hay humanidad. Se cierne la impiedad, la dureza de corazón, la cerrazón de mente y el bloqueo de la inteligencia. Fíjense ustedes lo que supone no ser una persona compasiva, es decir, no ser una persona con piedad, tener el corazón endurecido y el cráneo también, y en ese sentido la cerrazón de mente y el bloqueo de la inteligencia, ¿no? Y en cuanto a ser compasivo, el ser humano se siente solidario con la suerte del resto de los seres humanos y también de la naturaleza. Y por eso el ser compasivo desemboca derechamente en la actitud, la ética del cuidado. La ética del cuidado tanto para nuestros congéneres como por la naturaleza. De forma que, fijaos, el homicidio sería suicidio, el ecocidio sería también suicidio. Es decir, si yo no soy compasivo con las demás personas, si yo no soy cuidadoso con la naturaleza y la depredo, cuando la depredo a la naturaleza me estoy depredando a mí mismo. Si yo no soy compasivo con las personas más vulnerables
y con más necesidades precisamente por estar sometida a un sistema de dominación. En ese momento, el eliminar a la otra persona es eliminarme a mí mismo, ¿no? Leía estos días, preparando esta conferencia, esta clase, que en realidad la compasión tiene como resultado el amor a uno mismo, ¿no? Por tanto, el no ser compasivo es rechazarse a uno mismo y desamarse a uno mismo, ¿no? Sin compasión, el ser humano, que por naturaleza es un ser social, que es un animal político, como dijera Aristóteles, pues se convierte en un lobo estepario, ¿no? Que se guía por la ley de la selva. Y cuidado, que a veces la ley de la selva es mucho más razonable que las leyes que elaboramos los seres humanos. La segunda idea que quiero desarrollarles es la compasión como actitud fundamental de Dios ante el sufrimiento y la opresión. Yo creo que aquí es donde se puede destacar claramente el sentido más radicalmente compasivo, el compasivo de Dios, ¿no? La palabra hebrea, como ustedes saben, que se traduce por compasión es rahamín, ¿no? Que deriva de rajem, que es vientre, entrañas, ¿no? En la antropología bíblica, el vientre, las entrañas, son el lugar de la compasión, ¿no? Y se le aplica a Dios, ¿no? ¿Recordáis aquel texto de Isaías? ¿Puede una madre olvidarse de lo que lleva en sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, que no se olvida ciertamente, yo no me olvidaré. Por tanto, las entrañas de Dios son el mejor símbolo, la mejor metáfora que expresa esa capacidad compasiva. Y además nos lo recuerda muy bien una tradición bíblica que es la tradición del Éxodo. ¿Recuerdan aquel texto del Éxodo, del capítulo 3, versículo 7 al 12, ¿no? Es un texto que recurre a una serie de verbos que reflejan clarísimamente al Dios como ser compasivo, a diferencia, pues, de los dioses del Olimpo, preocupados, como decía Cicerón, por sus propios asuntos y ajenos totalmente a los problemas humanos. Fijaos que la primera expresión que utiliza el texto es la vista. He visto la aflicción de mi pueblo. La segunda es conozco sus sufrimientos, pero conocer en este caso concreto es consufrir, es compartir el sufrimiento, ¿no? He escuchado el grito de los oprimidos. Entonces dice, he visto, he escuchado, conozco y la actitud. Voy a liberarlos. Es decir, la compasión me ha llevado a la liberación de la esclavitud. Y esa liberación de la esclavitud no es de la esclavitud interior, de la esclavitud espiritual, sino de la esclavitud y de la opresión políticas, económicas y sociales de un sistema de dominación como era el sistema el faraón. Pero es que además la compasión es otra de las características fundamentales de la legislación hebrea, ¿no? En todos los códigos de la religión hebrea, los primeros códigos jurídicos, aparece la compasión con las personas más vulnerables, con los huérfanos y huérfanas, las viudas, las personas migrantes, los trabajadores a sueldo, etcétera, etcétera. Y siempre se destaca en qué consiste
la verdadera religión, no en ofrecer sacrificios, sino en hacer el bien, en establecer el derecho, en practicar la justicia. Y además, la compasión siempre va unida a la justicia. Recordarán sin duda ninguna ustedes que son estudiosos e investigadores bíblicos, recordarán ese nombre que da Jeremías a Yahvé. Dice, Yahvé es nuestra justicia. Al mismo tiempo, segunda o tercera afirmación, la compasión es la opción radical, la opción fundamental de Dios. Este principio, que no es inicialmente la virtud, sino que es el principio que lleva a la práctica de la virtud, pues el principio de compasión conforma el ser de Jesús de Nazaret, su estilo de vida, su forma de pensar, su manera de vivir a Dios, de entender al ser humano, de relación con las demás personas y con la naturaleza, su modo de conocer, de creer, de esperar, de amar, su manera de acercarse a la lectura de las Escrituras, su actitud ante las víctimas, ante las personas hambrientas. Es decir, en cualquier situación donde Jesús se encuentra con víctimas, no echa en cara que sean pecadoras. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Es la pregunta cuando había alguna situación de discapacidad en alguna persona, vincular en las situaciones de sufrimiento con el origen familiar, con el pecado. Cuando yo creo que es todo lo contrario. La actitud de Jesús ante las víctimas no se fija primero en el pecado, no se fija nunca en el pecado, sino en la situación de pobreza y de discriminación en que se encuentra. Y hay 1000 ejemplos que lo ponen de manifiesto. Recuerden, por ejemplo, el caso de los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas que presentan a Jesús a una mujer adúltera, ¿no? Y ellos dicen, ya sabes, ¿no?, lo que dice la ley, que hay que lapidarla hasta la muerte, ¿no? Y Jesús le dice, nadie te ha condenado, mujer, y dice, no, pues vete y no peques más, pero sobre todo reconoce y se compadece de ella y la libera de esa ley que suponía la eliminación, ¿no? Incluso yo creo que a la hora de manifestar con ejemplos y con parábolas esta idea, aparece con una claridad meridiana en la conocida como la parábola del buen samaritano, ¿no? Es decir, que ¿por qué pone como ejemplo al buen samaritano? Pues porque es una persona compasiva, o como diría John Sobrino, es una persona cabal, ¿no? Un samaritano, fijaos que para los judíos era un heterodoxo, ¿no? Era una persona que estaba desvinculada del culto oficial que había que dar en Jerusalén y de la práctica de la religión más ortodoxa, ¿no? Y sin embargo, dice el texto evangélico, el samaritano, movido a compasión, atiende a la persona malherida, a diferencia del sacerdote y del levita, que pasan de largo. ¿Por qué? Porque la prioridad en ese momento era ir al culto y practicar los ritos que ordenaba la legislación hebrea. Pero claro, era un culto ajeno totalmente a la justicia, ¿no? Y por eso, precisamente, por esa actitud compasiva, Jesús lo va a presentar como el sacramento del prójimo. Pero además, yo creo que el momento fundamental y central del mensaje de Jesús está en esa famosa afirmación que al menos los evangelistas ponen en boca de él
cuando en realidad es un texto del profeta Oseas, cuando dice misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Y aparece en boca de Jesús, o los evangelistas lo ponen en boca de Jesús en dos momentos. Uno, cuando los fariseos echan en cara a Jesús que sus discípulos, cuando iban por un campo, arrancaran espigas y las comieran. Y entonces dice, pero eso es, y además en sábado, con lo cual, pues es una transgresión en toda regla de la ley divina, ¿no? Y entonces Jesús les dice, oye, un momento, que no sé si os acordáis que cuando David y sus acompañantes sintieron hambre, comieron los panes de la presencia, ¿no? Que estaban reservados a los sacerdotes. Y les dice, si hubieseis comprendido lo que significa miseria quiero que no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa. Y en otra ocasión, similar a esta, repite el mismo aforismo, y es cuando los fariseos le critican porque coma y beba con publicanos y con pecadores. Y le responde de manera similar, cito literalmente, no necesitan de médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id y aprended lo que significa misericordia quiero que no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pero es que además la compasión es la virtud por excelencia que Jesús proclama en el Sermón de la Montaña. Dice, bienaventurados, felices, las personas misericordiosas. Y aquí yo creo que hay un elemento importantísimo que no podemos descuidar. La felicidad es inseparable de la compasión. Una persona es feliz no cuando se preocupa de sí misma, cuando le va bien a él y pasa de los demás y se encierra en su burbuja, sino que una persona es feliz cuando comparte y alivia el dolor de las personas que sufren. De forma que, a contrario, la falta de entrañas de misericordia hacen infelices a quienes no las tienen y a quienes sufren, ¿no? Por eso, en mi eclesiología he añadido dos notas a las 4 que dice la eclesiología católica que tiene la Iglesia. Es una, santa, católica y apostólica. Bueno, los tradicionalistas añaden una quinta, que es romana, pero ciertamente la palabra o el adjetivo romano no aparece en el credo niceno constantinopolitano. Y las dos palabras, las dos características nuevas que yo incorporo son una santa católica apostólica, samaritana y compasiva. Pero es que además sucede que la compasión es el principio fundamental en la mayoría de las religiones, al menos de las religiones que yo conozco. Por ejemplo, el ser compasivo, misericordioso y clemente son 3 de los más bellos nombres de Dios que aplica el Corán a Alá. Hay 99 más bellos nombres de Dios, dice el Corán, y entre ellos pues están estos 3. El clemente, el misericordioso, el indulgente, más el compasivo, el perdonador. Y fijaos que todas las suras, todos los capítulos del Corán, que son 114, comienzan con esa expresión, ¿no? En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso, todas menos la 9, que posiblemente se deba a que formaba parte de la
sura anterior. Pero fijaos además en otra idea que me parece que es importantísima, ¿no? Que un texto del Corán, refiriendo, que pone en boca de Alá esta afirmación: mi clemencia lo cubre todo, es decir, la compasión que afecta a todas las personas, pero también a la naturaleza y al universo entero. Lo mismo cabe decir en el budismo, ¿no? Los principios fundamentales del budismo son la interdependencia, entre todos los seres humanos y el cosmos, la compasión hacia todos los seres humanos y hacia la naturaleza, y que debe traducirse en la eliminación del dolor. Y por eso, entre las 4 grandes verdades que proclama y que predica el Buda, pues una de ellas es que el dolor se debe y se puede superar a través del óptuplo camino, que es a través de prácticas mentales, corporales y anímicas o espirituales. Igualmente, se podría decir, por ejemplo, de la filosofía Ubuntu, que es la filosofía africana, sobre todo de los bantúes, ¿no? Y de Sudáfrica. Y ese principio dice: yo solo soy si tú también eres. Es decir, que la compasión implica que incorpore a mi vida y a mi experiencia humana la experiencia de las otras y de los otros, ¿no? Y lo mismo cabe decir, por ejemplo, de las cosmovisiones indígenas, concretamente en las cosmovisiones indígenas de América Latina, de Amerindia, ¿no? De la antigua Abya Yala, ¿no? Que es el principio del summa causai, ¿no? El summa causai, que es el bien vivir, o el summa camaña, que es el bien convivir, ¿no? Y en ese sentido, ¿en qué consiste el bien vivir? Pues en vivir en armonía con la naturaleza, con los ancestros, con los miembros de la comunidad humana universal y con las deidades. Pero es que además yo creo que todas y cada una de las religiones tienen también testigos que ejercieron la compasión y que trabajaron por la justicia. Y el último punto que quiero tratar es, y que nos afecta más directamente a nosotras y a nosotros como cultivadores de la teología, como elaboradores de discursos teóricos que intentan responder pues a la ética de Jesús de Nazaret y que intentan solidarizarse con las víctimas en cada momento histórico. Pues el último punto es la consideración de la compasión como principio teológico, ¿no? Y como os decía anteriormente, pues no he encontrado en estos diccionarios de nuestros colegas, de nuestros colegas, y también aquí tengo que entonar el mea culpa, porque yo tengo 4 diccionarios, ¿no? El primero, Conceptos fundamentales de pastoral, del año 1983, el segundo, Conceptos fundamentales del cristianismo, el tercero, Nuevo diccionario de teología, y el primero de todos estos, de la década de los 80, se titula Breve diccionario de pastoral. Bueno, pues en ninguno de los 4 tengo incorporados los conceptos de misericordia o de compasión. Y debemos, creo que hay que hacer justicia a John Sobrino, el que haya incorporado este principio misericordia a los principios teológicos. En el siglo XX, como bien sabéis, pues se han incorporado principios nuevos a la teología, ¿no? El principio
responsabilidad, el principio de esperanza, el principio liberación, el principio género, pero yo creo que todos estos, siendo muy necesarios, deben ser alimentados y deben ser animados por el principio compasión. ¿Por qué? Porque sin pensar la religión desde la compasión, pues la teología pasa de largo de manera misericordia ante el sufrimiento humano y se torna cómplice de él. Por eso la respuesta o la alternativa tiene que ser en la dirección de Sobrino, la teología como inteligencia y praxis del amor, como inteligencia y praxis de la justicia y de la misericordia, que se hace cargo del dolor de las víctimas. Y yo aquí lo aplicaría a este tema que estamos tratando en esta sesión y diría que la teología debe ser la inteligencia y la práctica de la compasión. Pero una inteligencia y una práctica de la práctica de la compasión con las víctimas que denuncia a los victimarios y toma partido por las que sufren la violencia y la injusticia, ¿no? Pero sin embargo hay que reconocer, y yo pues estudié ese tipo de teología tradicional que no tenía esas entrañas de misericordia, ¿no? Por ejemplo, ahora hablamos del Dios liberador, del Dios de la vida, pero en mis estudios teológicos de hace ya 50 años, los atributos que aplicábamos a Dios pues eran 5 en concreto, ¿no? Y todos terminaban en cia, fíjense ustedes. Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, providencia y violencia. Claro, ese Dios con esos 5 atributos y terminando en cia, era muy difícil que fuera compasivo con los sufridores y las sufridoras de la historia. Más bien se aliaba con los victimarios que tenían esas características que se aplicaban a Dios de manera eminente, ¿no? Y esa imagen de Dios pues estaba mucho más cerca de la imagen de la Teodicea o incluso de los amigos de Job, que lo único que buscaban era justificar la justicia de Dios frente y eran insensibles totalmente al sufrimiento de Job, su amigo. Pero fíjense que yo creo que un Dios que solo es omnipotente se convierte en una persona imperfecta. ¿Por qué? Porque no puede experimentar la debilidad, la impotencia, el desvalimiento. Un Dios que solo sea omnipresente, pues por estar en todos los sitios no está en ninguno. Un Dios que solo sea omnisciente y que lo sabe todo, pues no puede experimentar aquello que decía Nicolás de Cusa, la docta ignorancia. Un Dios que solo es providente y que prevé lo que va a suceder y no hace nada por cambiar el curso de la historia para que la humanidad no caiga en el precipicio, pues no demuestra precisamente bondad. Y finalmente, me gustaría terminar, porque no sé si ya me he pasado de tiempo, aunque creo que hemos empezado un poco más tarde, me gustaría terminar con una referencia a cómo el principio compasión es la base de las éticas laicas, de las filosofías de diferente tipo y, por ejemplo, he podido observar que en relación con la compasión hay una convergencia entre Epicuro y Jesús de Nazaret, los profetas de Israel, el Corán y dos de los grandes filósofos y pensadores de nuestro tiempo, ¿no? Que son Marcuse, el filósofo de la Escuela de Frankfurt, y Albert Camus.
Precisamente, como sabéis, Albert Camus escribió un libro el año 1947 que se llama La peste, que es una novela que ahora mismo pues está siendo bestseller, ¿no? Precisamente porque describe y refleja en esa novela una situación muy similar a la que estamos viviendo. Epicuro decía: vana es la palabra del filósofo que no sea capaz de aliviar los sufrimientos humanos, ¿no? Los profetas de Israel afirmaban: la religión no consiste en la práctica de sacrificios y en la dedicación al culto. Estoy harto de los sacrificios que me ofrecéis de manera tan ajena al trabajo por la justicia, diría Isaías, sino que la religión está en hacer el bien, practicar la justicia y la compasión. Y Jesús de Nazaret, ya os lo he indicado anteriormente, ¿no? Él dice que la misericordia está por encima de los sacrificios. Y no solamente que está por encima, sino que rechaza los sacrificios en función de la misericordia. Y luego, Marcuse, el gran filósofo de la escuela de Frankfurt, cuenta una profesora de filosofía moral en España, que es Adela Cortina, que dice que en los últimos momentos de la vida de Marcuse estaba acompañándole Horkheimer, otro filósofo de la segunda etapa de la segunda generación de la escuela de Frankfurt, y le dice: mira, hemos discutido mucho sobre el fundamento de los juicios morales y ahora ya sé cuál es ese fundamento: la compasión y el dolor con las personas sufrientes, ¿no? Y Camus, en la misma dirección, va a decir en un escrito que escribió, que redactó el año 1941 sobre consejos a los médicos de la peste. Y entonces dice: en el fragor de la peste, ya cuando se veía que no había solución, dice: el único remedio es la compasión. Queridas amigas y amigos, colegas, compañeros, compañeras, personas que están participando desde diferentes lugares del mundo, creo que este tiene que ser nuestro mensaje, ¿no? El mensaje en este momento de compasión con las víctimas, siempre que la compasión vaya acompañada de la justicia por otro mundo posible, donde no haya víctimas ni victimarios, sino que se produzca esta comunidad eco-fraterno-sororal. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan José. Nos has hecho pasar un recorrido que surge de la situación que estamos viviendo, pero que nos lleva a pensar en nuestra común humanidad y en nuestra vida común con el entorno creado en el que estamos. A mí me marca lo que has insistido en que la compasión es un acto de voluntad, de inteligencia, ¿verdad? Que pasa por la forma en que vemos la realidad, en la que la analizamos y las opciones que tomamos para actuar frente a ella. Te agradezco mucho, mucho, te agradecemos. Tenemos algunos comentarios y preguntas. Entonces los están pasando por el chat. Entonces voy a leer una pregunta de Freddy Conicilla, que es estudiante de la UVL peruano que está viviendo aquí en Costa Rica. Él pregunta: ¿el problema será que nos hemos quedado en el qué? Y en paréntesis, el poder del milagro, nos hemos quedado en el poder del milagro y otros similares, en vez de pensar en el porqué de la acción de Jesús. Con respecto a la acción de Jesús, nos hemos quedado en el qué, en vez del porqué, la necesidad de cambio. Es la pregunta de Freddy.
Claro, el milagro es la actitud de todas aquellas personas que se muestran insensibles al dolor de su entorno y por eso no se implican trabajando por superar el sufrimiento humano, sino que buscan un camino mucho más fácil, que es el milagro, el rito, el sacrificio, las prácticas religiosas que ciertamente están alejadas de lo que debe ser la experiencia humana que viven las personas sufrientes, ¿no? Y por eso, pero claro, el problema es que buscan el milagro y la solución a través de medios sobrenaturales o extranaturales a una realidad en la que tenemos que implicarnos todos sin ser consciente de que en todos los milagros que describe el Evangelio, en los que interviene Jesús, lo más importante es la preocupación que Jesús tiene por la salud y por la defensa de la vida. No por regodearse en el sufrimiento, no por encontrarle un sentido redentor, no por creer que el sufrimiento pertenece a la naturaleza del ser humano, sino precisamente todo lo contrario. Recuerden la famosa frase, ¿no? He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, es decir, para evitar que esa vida esté minusvalorada o deteriorada por situaciones de enfermedad. La relación entre la enfermedad y la salud y el proyecto liberador de Jesús son realmente inseparables, ¿no? Y por eso me parece que es fundamental que reencaminemos nuestra vida religiosa por esta senda que yo he indicado y no tanto por este empeño en salvar por encima de todo, incluso poniendo en riesgo la vida de las personas a las que implicamos o pedimos que participen en los ritos sagrados, en los actos religiosos. Por tanto, sí. Y si se trata de hablar del milagro, pues yo creo que en nuestras manos está, a través de la compasión, hacer el milagro de dar vida a las personas que se encuentran en situación de deterioro vital. Voy a leer dos preguntas que están muy vinculadas, me parece. Eduardo pregunta, dice, ya que todas las religiones... Perdona, ¿de dónde vienen las preguntas? Eduardo es de Perú. Perú. La siguiente persona no sé de qué país. Ya que todas las religiones han interpretado la realidad en la que se vive hoy, ¿cómo responder desde la misericordia y la compasión para que no se vea como una competencia entre las religiones? Esa es una pregunta. Sí. Antonio, que no sé, Antonio, ¿de qué país sos? A ver si nos comenta. El cristiano que dice practicar el amor y no es compasivo, ¿conoce a Jesús de Nazaret? Pregunta Antonio. Muy bien, muy interesantes las dos preguntas. Espere que voy a quitar, es que me están llegando noticias de acá de España de la situación que me están llegando. Digo, a la derecha aparecen las noticias y no quiero que me distraigan. Bueno, ¿qué hacer para que no se produzca competitividad entre las religiones para demostrar quién es más compasiva que otra? Claro, utilizar el más y mejor en este caso y utilizar la competitividad yo creo que es lo más contrario a lo que supone practicar
la compasión solidariamente y coordinadamente todas las religiones. Por eso, si, como he dicho, en todas las religiones está el principio compasión como referente y la práctica de la virtud de la compasión, pues yo creo que hay que cambiar el anti por el inter y el mono por el pluri. El anti, decir, bueno, pues yo te acuso a ti de que no eres suficientemente compasiva. Y claro, el otro te va a decir, o la otra religión te va a decir, pues tú tampoco lo eres. Y en vez de confrontarse para ver quién es más o menos compasivo y quién trabaja más o menos por la justicia, yo creo que hay que iniciar un diálogo interreligioso que parta de una serie de bases y principios, que son precisamente no tanto definir qué es la religión o no hacer un retrato robot de Dios con la suma de todas las grandezas que atribuyen a Dios las religiones, sino se trata de entrar en un diálogo intra e interreligioso y elaborar un código ético compasivo. Hay una historiadora de las religiones que se llama Karen Manstrom, que es yo creo que ahora mismo una de las más prestigiosas, que tiene un libro que se titula 12 pasos hacia una vida compasiva, ¿no? Y ese libro yo creo que nos ilustra muy bien para pasar de esa competitividad, a ver quién es más compasivo, a una cooperatividad en torno a la compasión, estableciendo pues eso, los 4 o 5 grandes principios en los que pueden ponerse de acuerdo de todas las religiones, ¿no? El primer principio es la igualdad entre todos los seres humanos, sin discriminación de género, de etnia, de cultura, de religión, de clase. El segundo principio es la búsqueda de la justicia. El tercer principio es el trabajo por la paz desde la no violencia, y el cuarto principio es el cuidado y la defensa de la naturaleza. Por eso creo que hay que elaborar o crear una internacional de las religiones por la compasión. Sí, el otro es la persona que no es compasiva no conoce a Jesús. Bueno, yo creo que sí puede conocer a Jesús y puede ser un excelente conocedor del Jesús histórico, puede aplicar los métodos histórico-críticos, puede aplicar incluso pues la hermenéutica feminista, la hermenéutica de la sospecha, pero claro, ese conocimiento que es muy importante y muy necesario en el ámbito académico, pues tiene que traducirse luego en ese conocimiento de una de las características que definen a Jesús, porque se puede conocer a Jesús de muchas formas, ¿no? Y se puede darle todo tipo de atributos que queramos, ¿no? Pero claro, si falta el atributo de la compasión con las víctimas y de la solidaridad con los sufrientes de la historia, pues ciertamente es un conocimiento muy limitado de Jesús. Muchas gracias. Y la persona que hizo esta pregunta, Antonio, es puertorriqueño y vive en Canadá. Ah, muy bien, pues muchas gracias, Eduardo Peruano. Y se llama, ¿me has dicho? Antonio. Antonio, puertorriqueño. Estadounidense, canadiense y al mismo tiempo puertorriqueño. Okay. Bueno, voy a leer un par de preguntas más. Tenemos de Ernest González. ¿Por qué usted no ha incluido la palabra compasión en sus diccionarios? ¿Qué se requiere para consolidar el concepto o plasmarlo? Pues yo creo que el punto de partida, bueno, primero, ¿por qué no lo he incluido? Pues porque realmente era desconocedor de él, y mi vida teológica pues ha sido
un permanente descubrimiento de nuevas experiencias y a partir de esas nuevas experiencias, pues nuevas elaboraciones conceptuales y nuevas formas de pensar, ¿no? Entonces, ciertamente, y mire que el último diccionario es el del nuevo diccionario de teología. Bueno, cuidado, con esto quienes me están escuchando no consideren que la no aparición o no presencia del concepto compasión invalida todo el diccionario, ¿no? Pero sí que reconozco que mi sensibilidad hacia la categoría de compasión y hacia la práctica de la compasión, pues ha sido un descubrimiento tardío, ¿no? Y sobre todo, no tanto la práctica cuanto la elaboración teórica. Entonces, ¿qué hacer realmente para que incorporemos como central este concepto? Pues yo creo que primero es vivir la compasión para pensar compasivamente. Y luego, viviendo la compasión y pensándola compasivamente, haremos una hermenéutica compasiva de los textos fundantes de nuestra propia religión. Muy bien. Voy a leer dos preguntas más. Tenemos de Rodrigo Rifo. Hoy vivimos la tensión, nos escribe de Ecuador. Hoy vivimos la tensión entre ser compasivos y quedarnos en casa para cuidar a los otros y las otras. Y ser compasivos y romper las normas de cuarentena para acercarnos a los demás. ¿Cuál es el camino de la compasión en medio del orden de cuarentena, ¿verdad? De la orden de cuarentena. Esa es una pregunta. Walter Orantes pregunta, ¿será que la pandemia nos debe provocar para la reflexión de nuestros paradigmas teológicos y pastorales, no solo hacia adentro de la iglesia y el cristianismo, sino en relación hacia él y la próxima? Muy bien. Yo creo que en este momento lo más importante de todo es defender la vida y proteger la salud pública. ¿Quién nos iba a decir, al menos a los occidentales, instalados cómodamente en un bienestar insolidario, quién nos iba a decir que teníamos que proteger como bien fundamental la vida, cuando considerábamos que la teníamos más que protegida, ¿no? Entonces, todo aquello que en esta situación de cuarentena contribuya a defender y a proteger la vida, lo tenemos que realizar y lo tenemos que practicar. De ahí que a mí me parece que una manera de proteger la vida es seguir los decretos y las normas en cada país del confinamiento. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Brasil? Bueno, pues que precisamente por la falta de cumplimiento de esas normas, incluso la transgresión de las normas que establecieron los diferentes ministros dedicados a la defensa de la salud, pues que han sido transgredidas por el propio presidente. Y ahora Brasil está en una situación de lo más dramática que se pueda imaginar uno. Yo tengo una videoconferencia próximamente con Sao Paulo y el amigo que me ha invitado a la conferencia, que es rector de un seminario y es profesor de teología, que está trabajando la teología afrodescendiente, me contaba que se preveía que para junio y julio en Sao Paulo se podían llegar a más de 500.000 de personas contagiadas. En este momento yo creo que ya están en 11.000 o 12.000 personas muertas, ¿no? Entonces yo creo que la defensa de la vida, que es lo prioritario ahora, y la salud pública,
radica precisamente en el respeto y en la aceptación de las normas, al menos en España. Las normas las fija el gobierno, pero previa información o previo consejo, asesoramiento de los científicos y científicas, ¿no? Y luego, por otra parte, pues miren, yo creo que hay que confiar en la ciencia. Claro, pero ¿qué tipo de ciencia? No la ciencia esta aristocrática que llega solo a sectores de la población que pueden pagar sus consultas, sus medicinas, sino la ciencia precisamente que tiende a contribuir a la mejora de la vida de las personas que la tienen más amenazadas. Y por parte nuestra, pues yo creo que no hay que preocuparse por la exterioridad religiosa, no hay que preocuparse por el cumplimiento estricto de las normas litúrgicas, porque a mí me parece que en este momento lo que hay que hacer es preocuparse especialmente por evitar que se extienda la pandemia y que se llegue a controlarla lo antes posible y con el menor sacrificio de vidas humanas. Y luego la otra, ¿cuál era? Sobre la motivación hacia, a una hacia reflexión. Adentro, hacia afuera. Claro, sí. Efectivamente. Yo creo que primero esta pandemia lo que nos está descubriendo es que no podemos seguir siendo arrogantes, no podemos seguir siendo considerarnos los dueños y los señores del mundo, sino que tenemos que aceptar nuestra propia fragilidad, nuestra propia vulnerabilidad, nuestra propia impotencia, nuestra propia indefensión, nuestra propia incertidumbre. Todo esto yo creo que es lo que nos está enseñando. Y, sobre todo, que yo creo que hay que, como dice el Papa Francisco, hay que ir a las periferias, hay que ser menos autorreferenciales y ser más heteroreferenciales. Y a mí me parece que esa es otra de las grandes lecciones, que no podemos priorizar algo que es secundario y tenemos que dar importancia a aquello que es fundamental. Salir a las periferias, salir a los espacios y lugares de marginación. Y sobre todo, pues eso, cambiar la imagen de Dios. No, ya se acabó aquello de pedir a Dios una explicación por lo que está pasando y acusarle de que Él es responsable de no resolverlo y pedir milagros. A mí me parece que hacer eso es renunciar a nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad que nosotros tenemos solamente se puede poner en práctica comprometiéndonos, solidarizándonos con las víctimas, con las personas que tienen la vida más amenazada. Y por tanto aquí yo creo que la categoría fundamental o la definición de Dios tiene que ser el Dios de la vida, el Dios de la libertad, el Dios de la justicia, el Dios de la compasión. Bueno, tenemos varias preguntas, pero voy a resumirlas porque estamos llegando a nuestro tiempo. Hay muchos saludos. Te vamos a mandar una copia del chat, Juan José, para que puedas ver los saludos que te mandan. ¿Se puede difundir? ¿Se puede difundir luego? Esta conferencia, está ahorita en Facebook. De hecho, tenemos como 70 personas en Facebook y va a estar en YouTube, donde las personas lo pueden ver. ¿A partir de cuándo? En estos días, Texia te estaría comunicando, podemos avisarles a las personas que participaron para que lo puedan accesar en YouTube. Un par de preguntas nada más. Hay una pregunta sobre la diferencia entre compasión, empatía y altruismo. Y
creo que esta va a tener que ser la última, el papel de la filosofía y la teología para dar una respuesta política, para teorizar y practicar la compasión. Pues respondería con un dodecálogo que es uno de los 4 artículos que he escrito sobre el tema de la compasión. Un dodecálogo que resumo en los siguientes principios, ¿no? El primero, no hay compasión sin reconocimiento de la dignidad de los seres humanos y de los derechos que de ella emanan, ¿no? La compasión debe traducirse en indignación por la negación de la dignidad de las personas más vulnerables, de las clases sociales explotadas, de los grupos humanos discriminados y de los pueblos oprimidos, y en la defensa de la dignidad de quienes han sido privados de ella violentamente hasta perder la vida, ¿no? O sea, no valen las proclamas grandilocuentes de la dignidad, ni las declaraciones altisonantes de la defensa de los derechos humanos a priori, si antes no se lucha por la gente más vulnerable para que disfrute de una vida digna realmente ecohumana, ¿no? Y tampoco se pueden hacer discursos altisonantes sobre a posteriori si no se rehabilita a las víctimas a quienes se robó y se sigue robando la dignidad. Y por eso la clave es: las víctimas son el lugar desde donde hay que defender la dignidad y son el criterio de autoridad de todos los discursos sobre la compasión y la verificación de la puesta en práctica de esa virtud. Sería lo que tiene que ver con estas afirmaciones sobre la dignidad humana, ¿no? Segundo, no hay compasión sin igualdad y justicia de género. La compasión implica luchar contra las desigualdades de género, etnia, cultura, religión, clase social y contra las discriminaciones por mor de las identidades sexuales no reconocidas socialmente. Pero cuidado, trabajar por una sociedad igualitaria no conforme a las conductas patriarcales, sino buscando otros modos alternativos de identidades plurales, ¿no? En lo referente a la igualdad de género, la compasión requiere primero reconocer una invariante en la historia y abrir los ojos a la realidad actual. Las mujeres son humilladas, sexualizadas, explotadas, maltratadas, víctimas sometidas a la dictadura de la masculinidad hegemónica y en el caso de las religiones a la masculinidad sagrada, ¿no? Por tanto, es necesario reconocer también la complicidad de las religiones en las discriminaciones de todo tipo contra las mujeres, desde los relatos inequitativos de la creación y los estereotipos emanados de estos, pasando por su exclusión del acceso directo a lo sagrado, hasta los feminicidios. Tercero, no hay compasión sin inserción del ser humano en la naturaleza, el reconocimiento de nuestra ecodependencia y el cuidado de la tierra. Cuarto, no hay compasión sin defensa de los derechos humanos. Quinto, no hay compasión sin hospitalidad, alteridad y proximidad con las personas refugiadas, desplazadas, migrantes que huyen de la guerra y de la pobreza y buscan condiciones de vida digna. No hay compasión sin fomento de los valores comunitarios, ¿no? La práctica de la compasión, séptimo, lleva a destronarnos del centro de nuestro mundo y colocar el cosmos y la vida en el centro. No hay compasión
sin reconocimiento del pluriverso cultural, étnico, religioso y de la biodiversidad. No hay compasión sin una espiritualidad liberadora. No hay compasión sin práctica de la justicia a partir de la participación en los movimientos sociales. 11. La compasión implica. No es posible la compasión sin el reconocimiento de nuestros límites, de nuestra vulnerabilidad y fragilidad, de nuestra incertidumbre radical e indefensión, de nuestros miedos y, en definitiva, de nuestra mortalidad. Formas de estas en el mundo en el que son inherentes a la condición humana. Y en el 11, el principio, digo, no somos dioses, tampoco héroes, pero tampoco somos villanos, ¿no? Y finalmente, la compasión implica ser sensibles al sufrimiento de las personas dolientes, aliviarlo y luchar contra sus causas. Y yo creo que en estos 12 principios tienen mucho que hacer la teología y la filosofía política, ¿no? La filosofía política no puede ser una especie de glosa del poder, sino de una crítica del poder in misericordia y falto de compasión para las víctimas que el mismo poder provoca, ¿no? Por tanto, teología y filosofía política compasivas para realmente cuestionar las políticas que dejan atrás a millones de seres humanos y a religiones que están más preocupadas por el culto que por la solidaridad con las víctimas. Muchísimas gracias, Juan José. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado, que nos están acompañando tanto en la plataforma Zoom como también en el Facebook. Juan José, gracias por compartir estas reflexiones que vamos a necesitar tiempo para digerir toda su riqueza, pero que nos provocan a pensar en las muchas dimensiones de la compasión y lo que significa en cada contexto hoy y lo que se está viviendo. El quehacer teológico, nuestro quehacer político, eclesial, nuestra reflexión desde las diferentes disciplinas. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir esta riqueza de reflexión. Muchas gracias a todas y a todos ustedes y un placer haberme podido encontrar con más personas de las que quizás me hubiera encontrado si esta conferencia la hubiera dictado en el campus de la UVL. Absolutamente, esa es la ventaja de la virtualidad. Aquí estamos de muchos países presentes a través de la distancia, ¿verdad? O a pesar de la distancia. Quiero aprovechar para anunciar nuestra próxima conferencia en esta serie que estamos haciendo, reflexionando sobre, teológica y pastoralmente, sobre la situación de la pandemia que se vive en el mundo, que como bien dice Juan José, es mundial, pero no afecta de manera igual o equitativa a todas las personas, ¿verdad? Y nos llama a la compasión y al cuidado mutuo. El día miércoles 27 de mayo, el profesor Edwin Mora va a estar compartiendo el tema los duelos ante el COVID-19, pautas pastorales. Duelos de muchos tipos que estamos viviendo hoy. Van a encontrar más información en el Facebook, es a las 6 de la tarde, hora Costa Rica. Claro, me gustaría decir algo que por favor, creo que es importante para la autocrítica del norte, ¿no? ¿Por qué los teólogos y las teólogas, por qué los políticos de Occidente están tan preocupados por responder de la manera más adecuada a esta crisis? Pues porque nos toca de cerca y de lleno. Pero yo creo que esa es una respuesta en cierta medida
muy egoísta, porque, por ejemplo, cuando se han producido otra serie de desgracias mundiales en el sur global, pues no hemos tenido no le hemos dado esa centralidad, ni desde el punto de vista teológico, ni desde el punto de vista político, ¿no? Incluso nos han pasado desapercibidas, ¿no? Por tanto, yo creo que esta es una interpelación, ¿no? A los teólogos y a las teólogas, sobre todo del mundo del norte global, para que nos comportemos de manera igualmente compasiva, y también para los políticos occidentales, para que tengan esa capacidad de compasión solidaria o solidaridad compasiva cuando estas situaciones se produzcan en otros ámbitos. O, sí, tristemente, que el efecto dramático de todo esto puede estar demorándose en otros países, pero puede llegar a tener la misma intensidad que en Europa o en Estados Unidos o mayor, ya que las condiciones sanitarias pues son mucho más precarias que en nosotros. O sea que, colegas, estudiantes, teólogos, teólogas, políticos, seamos compasivos, pero compasivos sobre todo con aquellos pueblos, con aquellos países, con aquellas clases sociales, con aquellos continentes que viven esta experiencia de dolor y de sufrimiento a diario. Y que en las brechas que ahora mismo estamos viendo que se están haciendo como más visibles entre nosotros, esas brechas son permanentes. Y por tanto, yo creo que el hacer política, hacer filosofía política y hacer teología solo es posible en defensa de las víctimas y en defensa de la vida de las personas que la tienen más amenazada constantemente. No sé Muchísimas gracias, excelente esta referencia, pero sí lo quiero hacer porque me parece que es necesaria. Sí, y una excelente forma de cerrar este espacio de reflexión, de diálogo, de desafío. Muchísimas gracias, Juan José. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este día, en este espacio de reflexión. Que Dios les bendiga. Muchas gracias y buenas tardes allí. Buenas tardes aquí. Buenas noches. Adiós. Para usted. Un saludo muy cordial. Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós.